Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos del sistema de funciones y coordenadas. Empecemos. Relación. Las relaciones son subconjuntos de pares ordenados que se forman del producto cartesiano entre los elementos de dos conjuntos. El conjunto A se llama conjunto de partida y el conjunto B se llama conjunto de llegada. Función matemática. Es una relación que se establece entre dos conjuntos. Existen dos conjuntos. En el primero se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Es decir, que para que exista una función, cada uno de los elementos del conjunto de partida debe estar ligado o relacionado con un solo elemento del conjunto de llegada o ninguno. Elementos de la función: dominio, codominio, rango o imagen. Dominio: conjunto de valores que toma la variable independiente x. Codominio: conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y. Rango o imagen: conjunto de valores que efectivamente toma la variable dependiente y. Funciones inyectivas. Una función es inyectiva cuando una variedad de elementos a los cuales les corresponde un objeto determinado y tiene relación recíproca a distintos elementos del codominio se le asocia a diferentes elementos del dominio. También se le conoce como función 1 a 1. Una función es biyectiva si la regla de correspondencia es biunívoca, es decir, que asocia cada elemento de un conjunto con uno y solo uno de los elementos de otro conjunto, y cada elemento de este último conjunto con uno y solo uno de los elementos del primero. Función suprayectiva. Una función es suprayectiva cuando se detecta una relación de por lo menos un elemento de imagen con uno del dominio de la función. También se lo conoce como subrayectiva. En el siguiente ejercicio tenemos los conjuntos x y f de x. Y la relación aquí consiste en agregarle 1 a los valores de x. Entonces 2 más 1 es igual a 3, 1 más 1 es igual a 2, 0 más 1 es igual a 1, menos 1 más 1 es igual a 0, y menos 2 más 1 es igual a 1, cumpliendo así esta su función. Ahora, como ejemplo de la función inyectiva, vemos aquí a los pinceles y el tipo de color que están utilizando, como también vemos cachorritos, y establezcamos entonces la relación. Según lo dicta el concepto, existe un elemento correspondiente para otro, es decir, solamente se establecerá la relación con un solo elemento. Entonces vemos al perrito de color rojo que se relaciona con el pincel del color rojo. El pincel del color verde obviamente estará con el perrito de color verde, lo mismo pasará con los de azul y con los de amarillo, poniendo en claro de que solamente un conjunto y del otro, cada uno de esos elementos le corresponde un solo objeto añadido. Siguiendo con los tipos de funciones, en este caso las sobreyectivas hacen referencia a que no queda ningún sobrante dentro de todos los elementos, es decir, si pueden darse cuenta, se establecen las relaciones conforme a los colores, pero en este caso, a un elemento pueden corresponderle otro si fuese necesario. Por ejemplo, tenemos a la mascotita, al perrito de color rojo, el que le corresponde el pincel rojo, al verde el verde, pero existen dos pinceles de color azul para un solo perrito de color azul. En este caso, las sobreyectivas no dejan ningún restante, todos ellos corresponden a un valor y se añaden al mismo. Para las funciones biyectivas, en este caso es la unión de las inyectivas y las sobreyectivas, es decir, que existe un solo valor agregado a cada uno de ellos, de los elementos le corresponde un solo valor. Por ejemplo, a uno le corresponde A, 2B y 3C, y así se establecen las relaciones hasta que no quede ni un solo elemento sin establecerse una relación correspondiente. Representación en los ejes de coordenadas. Son 4 los cuadrantes que conforman el plano cartesiano en sí, no solo un pequeño fragmento del que siempre nos han mostrado. Para nombrar e identificar los cuadrantes, siempre lo vamos a hacer en contra de las manecillas del reloj. En el primer cuadrante, sus valores siempre serán positivos.
En el segundo cuadrante aparecen los primeros valores negativos. Para el eje de las X, los valores van a ser negativos y para la Y, positivos. El tercer cuadrante tiene relación con el primero. Si en el primero todos los valores eran positivos, en el tercer cuadrante todos los valores van a ser negativos. En el cuarto cuadrante, el eje de las X van a tener valores positivos y el eje de las Y valores negativos. Sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas está formado por dos rectas numéricas, una horizontal que es el eje de las X y el otro vertical que es el eje de las Y, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es de color azul, es llamada también eje de las abscisas, y la vertical, que es de color verde, es también llamada ordenadas. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Bien, te voy a explicar de una manera sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y el otro número corresponde al eje de las Y. Siempre van a expresarse así, X y Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. Parejas ordenadas con números enteros. Una pareja ordenada de números enteros es una representación que consta de dos números enteros. La coordenada X indica el desplazamiento sobre el eje horizontal X. Si el valor es positivo, el desplazamiento se realiza hacia la derecha del origen de coordenadas. Si es negativo, las unidades se contarán hacia la izquierda. La coordenada Y corresponde al desplazamiento sobre el eje vertical Y. Hacia arriba si es el número positivo o hacia abajo si es negativo. Parejas ordenadas con números racionales. Su proceso y su ejemplificación no es muy diferente al de los números enteros. En los números racionales simplemente se van a ubicar en el plano cartesiano aquellos números que puedan ser representados en fracciones y a su vez puedan ser representados con números decimales. Su desplazamiento se va a ver influenciado de acuerdo al signo que presente. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. Observa el plano cartesiano y completa los pares ordenados. Tenemos nuestra gráfica y tenemos como punto A, B, C, D y E. Vamos a determinar cuáles son los pares ordenados de cada uno de ellos. Entonces, a través de la observación, determinamos el eje de las X y el eje de las Y para el punto A y nos da como par ordenado 1,5. Perfecto. Asimismo procedemos con el punto B, eje de las X y eje de las Y nos da un par ordenado de 3,3. Seguimos con el punto C y vemos que nuestro eje de las X es 5 y nuestro eje de las Y también es 5. El punto D nos dice que el eje de las X está ubicado en el número 4 y el eje de las Y está ubicado en el número 1. Y por último tenemos nuestro punto E que está ubicado en el eje de las X como número 2 y en el eje de las Y como número 1. Por lo tanto, nuestro par ordenado sería 2,1. Nuestro segundo ejercicio de aplicación ahora se trata de representar los pares ordenados que tenemos en nuestro plano cartesiano. Tenemos como primer punto el A y tenemos como par ordenado el 5,4. Por lo tanto, asimismo, a través de la observación, buscamos en el eje de las X el número 5 y en el eje de las Y el número 4 y lo representamos. Para el punto B tenemos que nuestro par ordenado es completamente negativo, por lo tanto nos ubicamos en el cuadrante negativo y buscamos eje de las X menos 1 y eje de las Y menos 7 y lo representamos. En nuestro punto C tenemos como par ordenado el número 2,8. Buscamos en el eje de las X el número 2 y en el eje de las Y el número 8 y de esta manera podemos ubicar nuestro tercer par ordenado. En el punto D tenemos 4,3. De la misma manera buscamos en el eje de las X el número 4 y en el eje de las Y el número 3 y se representa. Para el punto D tenemos 6
menos 3. Buscamos en el eje de las X el número 6 y en el eje de las Y el número menos 3. Y de esta manera lo representamos. Ahora, como último punto, tenemos el punto F, que es también completamente negativo. Entonces buscamos nuevamente en el cuadrante de los negativos, buscamos en el eje X el menos 5 y en el eje Y el menos 8, para de esta manera poder representar nuestro último punto en el par ordenado.